Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Bueno, espero que anden bien. Esta es una oportunidad distinta, ¿sí? Por la que hacemos este video. Quería compartirles, ¿no? Hace unos 20 años tuve una experiencia particular, ¿sí? Muy fuerte. Y bueno, y se cumplen ahora, los primeros días de agosto, se cumplen 20 años de esa experiencia que Dios me permitió vivir, que no es de las más lindas. Y la verdad es que se la iba a compartir y se las iba a contar, pero esto lo escribí creo que hace como 10 años y refleja muy bien lo que uno quiere explicarles y contarles de lo que uno vivió. Y es una experiencia, nada más que eso, no es enseñanza, ni doctrina, ni nada por el estilo, solamente la palabra de Dios, pero es una experiencia en cuanto a que, bueno, el título dice lo que hay en el corazón de Dios, y entre paréntesis podríamos poner un tiempo en el infierno, ¿no? O una visitación al infierno. Y eso fue lo que pasó. Pero le quería contar un poco cómo fue la historia, cómo pasó esto. Y también entrar y tener esa realidad de que existe un cielo y existe un infierno, que no es una mentira y que no es un engaño, como muchos dicen, ¿no? Y dice, miren, se los voy a ir leyendo, dice así. Todo empezó una tarde de 1997 en medio de una visitación muy especial del Espíritu Santo sobre la iglesia. Su presencia era muy fuerte y en ese tiempo Dios tomaba a las personas y las llenaba con su espíritu y las hacía profetizar, hablar en lengua, ministrar, ¿no? Unos tiempos tremendos los que vivíamos en ese año. Estábamos llevando adelante una reunión de líderes de la iglesia cuando una hermana comenzó a profetizar y a decirnos que saliéramos del templo, y no solo eso nos decía, sino que nos echaba del templo, que fuéramos a predicar, que había muchos que se perdían, que podía ver el corazón de Jesús que estaba triste, porque eran muchos los que se estaban yendo al infierno y nosotros no hacíamos nada por revertir la situación. Una vez que volvimos de la calle de predicar, esta hermana volvió a ver el corazón de Jesús, pero esta vez contento. Sí, este párrafo era rapidito, era una reunión de líderes y bueno, la tomó el Espíritu, se terminó la reunión, el Espíritu nos mandó así a través de esta hermana a las calles a predicarles a todos los que estaban en la calle. Y bueno, la verdad que era eso, que eran muchos los que se perdían y Dios estaba triste por eso y se terminó la reunión, se terminó todo y salimos a predicar afuera, ¿no? Y que cuando volvimos de haber predicado y de hablado de Cristo, la cosa había cambiado, el corazón de Jesús ya estaba contento. Esa tarde podía haber sido una tarde más, si no hubiese sido porque Dios puso en mi corazón la carga de saber lo que había en su corazón. Y desde ese día en adelante, siempre que oraba, siempre que buscaba su presencia, le pedía que me mostrara su corazón. Se convirtió en mi deseo, en mi anhelo saber lo que había, ¿sí? A veces sin querer lo hacía, a veces que algo rutinario le pedía, Señor, pero mostrame tu corazón. Por ahí estás pensando en esto del corazón de Dios. La Biblia dice que es espíritu, pero tiene manos, tiene ojos, tiene boca. Así que si Él se muestra con un cuerpo, lo más secreto, lo más importante, los sentimientos más profundos se alojan allí. O por lo menos es lo que creo, que es la respuesta, ¿no? En buscar en su corazón. Lo que le agrada a Él está sintiendo y lo que está esperando que hagamos, ¿no? O sea, yo creo que si a Dios se lo pone con un cuerpo, o una persona siempre dice, ¿no? Lo del corazón, que en el corazón está lo más profundo, que en el corazón, en una persona, por eso cuando nos convertimos a Cristo le entregamos el corazón, porque representa la misma vida, representa todo. Y si Dios tenía algo guardado ahí, era importante, ¿no? Tratar de revelarlo. Bueno, ese corazón, dice. Así transcurrieron el año 97 en adelante, ¿no? Siempre con altibajos, buscando de Dios, ¿no? Y tratando de encontrar respuesta a esa necesidad. Hasta que un día, bueno, llegó ese final esperado, o ese comienzo tal vez. Un miércoles como cualquier otro en el año 2000, Dios me preparaba para lo que iba a ser una experiencia que daría vuelco a mi vida, a todo lo que significaba el Evangelio, la vida y obra de Jesús por mí. Ese día iba a marcar con fuego lo que quería de mí, ¿sí? Lo que quería de mí. Uno tiene una idea, ¿no? De lo que lo va a servir, pero ese día cambió, ¿no? Cambió todo.
Esa respuesta llegó ese miércoles al visitar una iglesia, sí, allá por el Castelar. Eso fue como un 9 de agosto, hace casi 20 años, en el año 2000, ¿no? Y Dios me confirmó para lo que me quería y me dejó disfrutar de lo sobrenatural, ver el polvo de oro derramándose en ese lugar, ver piedras de colores. Todo eso hizo una explosión en mí, provocó en mí un hambre por su presencia como nunca antes. Él es capaz de hacer cualquier cosa para traernos a Él, para traernos a Él. El querer hacer, Él hace, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Un miércoles, ¿no? Que íbamos en un Falcon con Paola, con 2 hermanos más y con el apóstol, y fuimos allí, y es la primera vez que habíamos visto caer polvo de oro. Había terminado la reunión, uno entraba a la iglesia primeramente y era como una cortina, la unción era muy fuerte, la Biblia estaba tapada de brillos, él abría el auto, el pastor, y caían los brillos del auto como si hubiesen tirado con una bolsa llena. Íbamos a la oficina y estaba lleno. Esa noche, bueno, se barrió todo y nos quedamos orando, ¿no? Y bueno, y otra vez el Señor empezó a derramar ese oro y esos brillos y esas piedritas que caían, y fue algo impresionante. Eso provocó como una explosión. Nunca había visto algo así sobrenatural, ¿no? Así que fue tremendo. Bueno, esa respuesta dice, bueno, un miércoles cualquiera, como les decía, ¿no? Fue tremendo. Al otro día, dice un jueves fue, que era la reunión de oración de la iglesia. Sería la contestación a 3 años y medio de búsqueda por saber lo que había en el corazón. El día fue tranquilo, con ganas más de Él, ¿no? Y es más, hay un pasaje que tengo ahí anotado en Éxodo 24, donde dice que había 3 personas y que el piso donde estaban era de oro, de brillo. Y miren ustedes, ¿no? Sin saber lo que iba a pasar antes de lo que les conté, ya es como que Dios estaba preparando, todo fue preparado, ¿no? Dios es como que iba preparando esa semana para que uno recibiera esta respuesta, ¿no? Y fue tremendo, ¿no? Y bueno, como les decía, era un miércoles cualquiera en el 2000, Dios me preparaba para lo que venía, lo que iba a ser una experiencia que daría vuelco a mi vida, todo lo que significaba el Evangelio, la vida y obra de Jesús por mí. Ese día iba a marcar con fuego lo que quería de mí, ¿sí? O sea, era tremendo. Estábamos en esto, al otro día, un jueves de agosto, sería la contestación de 3 años y medio de búsqueda por saber lo que había en su corazón. El día fue tranquilo, pero con ganas de más. Él llegó de más de él, ¿no? Llegó al culto de oración del jueves, un pastor invitado de por medio. Tanto la administración como la palabra fueron fuertes, una presencia del Espíritu muy preciosa, ¿no? Siguiendo, ¿no? Que fue fuerte, muy real la presencia. Pero una vez terminada la reunión, el pastor, el apóstol Víctor, hizo un llamado a quedarnos orando en el altar, ¿no? Postrados en la presencia, buscando más de Él. En ese instante sentí como si me hubieran empujado para abajo, ¿sí? Estaba de boca al suelo, y empecé a clamar por los que se perdían, con una angustia y una tristeza que había en mi corazón. Mientras estaba postrado, tenía a ambos lados 2 hermanas, las cuales también Dios les revelaba lo que me estaba sucediendo y lo empezaron a profetizar. Mientras esto ocurría, el Señor me llevó al mismo infierno y sentí como si me hubiera absorbido la tierra. Yo no sabía lo que me pasaba, hasta que empecé a llorar y crujir los dientes y sentir en mi cuerpo toda clase de tormentos, ¿no? Los hermanos de la iglesia veían cómo me arrastraba por la alfombra y cómo gemía y lloraba. El infierno es un lugar horrible. Lo que vi estando allí es que no tenía ni techo ni piso. Todo era oscuridad. Lo único que se veía era a través del fuego que había en el lugar y que me quemaba a mí y a 3 personas que estaban allí y que eran de color gris quemado, y que podía ver, al igual que yo, cómo se desgarraban las caras con las uñas de sus manos. El gran sufrimiento y tormento del lugar, gritaba y me agarraba el cuerpo y lloraba como nunca lo hice en mi vida, y creo como nunca lo haré en mi vida. El infierno es el peor lugar, es el lugar más horrible, es el lugar donde un ser humano, ¿sí?, no puede estar, no debería estar. Solo hay fuego, oscuridad, llanto y miedo. La verdad era como un tubo, era todo oscuro, de un lado había fuego de un lado, del otro, y como en una ronda había esas 3 personas. Mientras yo estaba ahí, en ningún momento perdí los sentidos. Yo sentía todo lo que pasaba ahí adentro.
En un momento quise escaparme, quise salir de allí, pero el Señor me dijo que los que allí estaban, allí se quedaban y que no podían salir más. No sé cuánto tiempo estuve, pero fue lo suficiente para que mi vida no sea la misma. Cuando volví a mi cuerpo, sí, porque yo sentí que había sido absorbido, pude ver al Señor parado al lado mío. Él tocó mi costado y una paz inundó mi ser. Él estaba vestido con unas ropas blancas muy brillosas, tanto que lo que primero atiné fue cubrirme. Pude sentir que Él me habló, pero no entendí lo que me dijo, porque a pesar de que tenía la paz estaba muy asustado. Pero pude saber que Él me lo dijo a través de algunas hermanas que estaban al lado, esas que le contaba antes, ¿sí? Y que Dios le estaba revelando. Lo primero que hice que cuando volví en sí fue abrazarme con una persona, no sé quién estaba al lado mío, pero llorando le decía que el infierno era feo, que el infierno era feo, que el infierno era feo, y durante 3 días llorando con una carga muy grande por los que se perdían. Fue un viernes, sábado, eso fue un jueves el culto, bueno, el viernes, sábado y domingo era terrible, no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar, creo que nunca había llorado tanto. Y acá lo que el Señor me decía, que estas hermanas recibieron, que era lo que Dios me había dicho cuando Él me había tocado el costado, me dijo 4 cosas. La primera, que creyera lo que predicara. Que cada vez que viera una persona sin Él, Él me iba a hacer recordar todo esto. Que lo perdonara, porque Él tuvo que mostrarme y dejarme en el infierno para que entendiera lo que significaba predicarlo a Él. Y lo más importante fue la respuesta, 3 años y medio de búsqueda. Él me dijo que yo lo había pedido ver su corazón, y esa fue su respuesta. Ahí está mi corazón. Con los que se pierden, ahí está mi corazón, no en otro lugar, no están las señales, ni en ningún otro lugar. Y lo que pude sentir dentro de mi corazón es que aún Él llora por los que se están yendo al infierno, que su corazón se contrita por ellos, que su amor por ellos no ha cambiado, que su amor es para siempre. Su pasión por aquellos que se pierden sigue tan intacta como cuando Él, sin dudarlo, dio su vida por nosotros. Después de esto, durante 10 días, Dios me despertaba de madrugada para que le buscase, porque Él quería hablarme y contarme cosas de la iglesia de hoy, de que el infierno existe y que existe de verdad, y qué es lo que la iglesia hace hoy por aquellos que no lo conocen. Una de las primeras palabras fue Mateo 25, en donde las 3 parábolas se muestran claramente lo que le pasa al justo y al injusto, donde va a parar los que confían en Él y los que no confían en Él. Por ejemplo, Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:29 y 30, y al siervo inútil echarle de las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Con respecto a esto de las tinieblas de afuera, después les voy a contar algo más. O el pasaje de Mateo 25:45, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos pasajes remarcaron aún más lo que estaba viviendo. Dios quería dejarme en claro que hay 2 lugares donde el hombre puede ir: al cielo si hacemos la voluntad de Dios, o al infierno si nos apartamos de su fe. Solo hay un camino para llegar a Dios, y es a través de Jesucristo. Durante ese tiempo Dios quiso hablarle a la iglesia con respecto a las vestiduras que llevaba puestas. Apocalipsis 3:45, Dios hablaba claramente que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí? Solo así una iglesia va a vencer. Otro pasaje que nos habla es como estamos vestidos, de Zacarías 3, donde se nos vuelve a llamar la atención de cómo estamos vestidos. Luego de un tiempo me puse a leer un libro, ¿no? de estas gente, de estas personas y hermanos en Cristo que han experimentado el hecho de poder ido a ese lugar, al infierno. Sí, al leer, dice, el libro pude comprender mejor en qué lugar del infierno, en el lugar en que Mateo 25 llama las tinieblas de afuera. Ese es un lugar del infierno, apartado, separado, un lugar separado solo para aquellos que conocían el Evangelio. Es más, para aquellos que predicaban, oraban, ayunaban, sabían de Dios, pero que en algún momento de su vida se habían alejado, se habían enfriado. Pero aparte, ese lugar estaba apartado, sino también que el castigo, el tormento era peor, porque el diablo se vengaba de lo que el cristiano le había hecho o dicho
en su tiempo de cristiano, ¿no? Esto lo leí, ¿sí?, de otro libro. No es que Dios me lo reveló a mí, se lo reveló a otra persona, pero yo sentí que estaba en ese lugar y que era así, ¿no? Que aquellos que habían predicado y que habían vivido una vida tibia, ¿sí? Dios dice, o sé frío o sé caliente, pero no seas tibio, ¿no? Y que bueno, y que el tormento en ese lugar era terrible. Es un lugar terrible, el infierno es tan real como lo que estás escuchando. Dios nos está llamando la atención, el tiempo de su vuelta está cerca y no quiere que su iglesia se quede cruzada de brazos, mientras muchos van al castigo eterno porque no le llevamos la vida que Jesús nos da. Hoy es el tiempo, hoy es el día en que su iglesia quebrante su corazón delante de Dios, clamando y rogando por un avivamiento que salve miles y miles de personas. Es tiempo de llorar y clamar por los que se pierden. Es tiempo de un mover de Dios muy especial sobre la iglesia y sobre toda carne. Dios está buscando hijos que sean capaces de darle el número 1 a Jesús en sus vidas, dejando el resto atrás y mirándolo solo a Él. Es tiempo de que Dios llene tus lámparas con aceite, y mis lámparas, ¿no?, del Espíritu Santo, como dice Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Buscamos a Dios para que a través de su Hijo y de su Espíritu Santo ponga el anhelo, la pasión, el hambre por su presencia, viviendo cada día en ella, en cada momento, en cada lugar, en cada instante, llenando todo nuestro ser. Es la única manera que podremos arrebatarle las almas al diablo que quiere llevar consigo al infierno. Y que se agarre la cabeza cada día porque nos despertamos, ¿sí? Que esté intranquilo mientras que nosotros vivamos en este mundo. Te animo a buscar a Dios, Él es el Señor de tu vida, y estando en Él, nada podrá tocarte. Tenemos tarea por realizar, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿sí? Poblemos el cielo, el derecho de poblar el cielo está en nosotros. Y acá tengo los 10 pasajes de esas noches que Dios me despertaba. Los primeros 3 y después, que era viernes, sábado y domingo, y después los otros, que cada noche despertaba el Señor y me hablaba. Y algo impresionante que pasó un día, teníamos la casa, vivíamos en otro lugar y la habitación estaba arriba y Paola, mi señora, estaba colgando la ropa y ella supuestamente había puesto la pava en el agua, había puesto la pava en el fuego, en la cocina. Cuando me dice que la mire, veo que la pava está en un costado, estaba corrida. Entonces, bueno, la llené y la puse en el fuego. Hirvió y la corrí. Y cuando me puse a leer el pasaje de Sandía, que era el que me había dado el Señor a la noche, veía cómo la llama de la hornalla subía hasta el cielo. Subía hasta el techo. Y cuando miraba, bajaba. Volvía a leer el pasaje, otra vez subía arriba. Cuando volvía a mirar, la llama del techo volvía a bajar. Y así le podría contar miles de historias y miles de circunstancias que pasaban cuando uno empieza a predicar el Evangelio. Pero hay una realidad que necesitamos hacerlo. Hay gente que se está muriendo, que se está yendo al infierno sin conocer que es real ese infierno y que es un castigo. Y que esas personas tienen la chance hoy de conocer a Dios. Así que si ves este video por primera vez, tenés que saber que tenés la chance de seguir por el camino angosto, de buscar a Jesús, de entregarle su vida, ¿sí? De entregar tu vida a Él, porque es el único camino por el cual vos podés llegar al cielo. Después lo demás es puro verso lo que te puedan decir, pero Jesús es el único camino para llegar a Dios, ¿no? Y bueno, y que nosotros como iglesia, lo que nos queda, el predicar, el hablar, el decir, porque quiere Dios que cambiar nuestras vestiduras, cambiar nuestra forma de vestir, ¿no? Esto pasó 20 años, pero es tan actual y cada pasaje que puedo leerles, estaríamos horas leyendo los pasajes y cada pasaje tiene correlaciones. No, es algo increíble. Sentir a Dios hablarte al lado, ¿no? Y sentir a Dios como si estuviera sentado acá y hablándome. O sea, hubo cosas tremendas. El día de los brillos, por ejemplo, dije, no cayó brillo ahí al lado ese jueves que vi el infierno. Y Dios me dijo, sacate los zapatos, y adentro de los zapatos tenía lleno de brillos. O sea, no había caído en los costados, los tenía dentro de los zapatos. ¿Cómo hizo? Fueron milagros. Gente encontraba brillos adentro de la cama. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo Dios? No sé, pero Dios lo hacía igual. Pero bueno, con este video lo único que quería es que puedas entender que hay una escapatoria. Si no conoces a Cristo, que hay una nueva vida, que hay una vida mejor que Cristo quiere darte. Y quiero que podamos orar juntos
y que podamos hacer esta oración. Yo voy a hacer una oración y si vos te sentís que estás tibio, que estás frío, que no conociste a Dios, vos puedas hacerla en esta hora, porque eso te va a salvar la vida. Te va a salvar de ese lugar feo donde te desgarraba, donde yo me desgarraba y donde veía a la gente que sufría como un tormento y que yo sufría, porque no te creas que es un invento el infierno, es tan real como lo dice la Biblia. Así que bueno, vamos a orar y te pido que si quieres y que puedas hacer esta oración junto conmigo. Señor Jesús, te alabamos, Señor, en esta hora. Y Padre, en esta hora yo quiero poner mi vida en tus manos, Señor. Quiero poner mi vida, mi corazón en tus manos. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero arrepentirme de cada uno de ellos, Señor. Quiero que tú perdones, que me limpies. Y en esta hora, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quiero que vengas a mi vida, que llenes mi vida, que seas lo mejor y que seas lo primero en mi vida, Padre, porque sé que el infierno existe. Sí, aunque te lo haya contado, aunque haya sido una experiencia, pero el infierno existe, porque la Biblia lo dice. Así que, Señor, yo no quiero estar en ese lugar. Yo quiero ir al cielo, a disfrutar, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad. Quiero una vida contigo. Por eso, Dios, en esta hora, yo quiero entregar mi vida en tus manos y para que vos hagas con mi vida lo que vos quieras. Así que, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, así que esto es todo por hoy. Es una experiencia que es fuerte, pero sabés que si hiciste esta oración, sí, fue una expresión de fe, fue decirle a Dios que querés vivir para Él y no para este mundo, y no querés ir al infierno, sino querés ir al cielo. Así que Dios te bendiga y cualquier duda escribinos, ¿sí? Y vamos a estar ahí. Que Dios te bendiga.